No me gusta la palabra fracaso, pero... No, vamos. Una decepción. Lo sería, pero con mayúsculas. Sería una decepción. Sí. ¿Cómo una decepción? Sería un fracaso. No pasar los octavos. No me gusta utilizar la palabra fracaso, pero bueno, sería decepcionante. Sí, no la utilices, pues sería, vamos. Pero no pienso en eso, es que ni me lo planteo. Vamos. Fouto, ¿qué te motiva más, la Eurocopa o los ascensos a primera y segunda? Hombre, las dos cosas. La pregunta entre papá y mamá, claro. En Gijón desde hoy la Eurocopa, me da la sensación. Joseba, ¿es Remiro mejor portero que Unai Simón? Bait. Va a ser capaz. Bait, ¿has dicho Bait? Bait, ¿acabado en T? El que tenemos en la de la radio era el Bait. No, el cerró. El que estaba en la de la radio lo cerró. Yo lo digo Bait. Yo digo Bait. Sí. Bueno, compañeros, solo quiero comunicaros que el tertulión continúa. Por si habíais hecho planes ¿hasta como qué fecha? Gil... Está bien que lo digas, Juanma, porque hay algunos que ya se querían escaquear. Pensé que ahora, digo. Sí, sin edie. Por si habéis hecho planes, que sepáis que el tertulión continúa. Siro, si tienes Twitches de estos o lo que sea, que sepáis que los domingos... Los domingos lo primero es lo primero, ¿vale? Tranquilidad. Un abrazo a todos, habéis estado muy bien, muy ordenado. Un abrazo. Adiós. Gracias. Señoras, señores, hasta aquí tiempo de juego, hasta aquí el tertulión. Mañana a las 11:30 el partidazo. No se lo pierdan. Seguro que será una gran noche de radio. Se quedan con Arjona. Disfruten de la radio. Adiós. Juanma Castaño. Tiempo de juego. COPE. Estar informado. Hola, buenas noches y bienvenidos. Esto es la noche de Arjona. Arrancamos una semana, hoy día 10 de junio, que concluirá el próximo domingo ya, pisando la segunda quincena de este mes. Es que el tiempo pasa a una barbaridad, a una velocidad tremenda. En la realización está Javier Campos. En menos de 3 minutos te anticipamos el contenido del programa de esta noche. Querida Mónica García, ama oscura del programa Crónica Negra de esta noche. Pues vamos a abrir el expediente, hola Adolfo, por cierto, de José Jurado Montilla, conocido como el asesino en serie de los Montes de Málaga. Ha sido detenido hace solamente unas semanas por presuntamente matar a un joven senderista. Pero ojo, que ya había cumplido condena por otros 4 asesinatos. A continuación, el boletín de noticias de las 2:01 en Canarias. Y a partir del boletín, el especial de esta semana. Carmen Cerván, buenas noches. Hola, Adolfo. Hay sucesos que son capaces de cambiar la historia y verás a qué me refiero. ¿Qué habría pasado en Rusia si no hubiera sido asesinado el zar Nicolás II y toda su familia? Pues la historia seguro que habría sido muy distinta. ¿O qué habría pasado en Francia si María Antonieta no hubiera sido guillotinada? Caramba. Hoy, Adolfo, homicidios que cambiaron el rumbo de la historia. Después del boletín de las 3:02 en Canarias, el porqué de las cosas. Querido Pedro González, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Hasta a mí me ha dolido el cuello de María Antonieta. Bueno, como siempre, vamos a buscar expertos que nos den respuestas sencillas a preguntas complicadas. Todo eso a partir de las 3 de la madrugada, 2 en Canarias. Querida Yolanda Guirado, buenas noches. ¿Quién nos visita esta semana? Buenas noches, Adolfo. Pues hoy vamos a rendir tributo a uno de los grandes músicos del siglo XX. Vamos a rendir tributo a Ray Charles. A partir de las 3 de la madrugada es homenaje a uno de los grandes artistas de todos los tiempos, porque hoy se cumplen 20 años de su muerte. Querido Andrés García, el Memorias del programa, muy buenas noches. ¿Qué tal, Arjona? Muy buenas noches. Bueno, en la última hora rescataremos asuntos que eran noticia una semana como esta, pero del año 2023. ¿Con qué objetivo? Pues poner a prueba la percepción del paso del tiempo en nuestros oyentes. ¿Tendrán la sensación de que ha pasado rápido o lento? Vámonos. La Crónica Negra. Expediente 34089. El asesino de los Montes de Málaga. ...29 de agosto de 2022... como cualquier otro día de verano...
Aquella también fue una jornada muy calurosa en Málaga. David, un joven de 21 años, estudiante de ingeniería informática, había aprovechado las horas de sol de aquel lunes para pasar un día de playa con los amigos. Al final de la tarde, se despidió de ellos y puso rumbo a los Montes de Málaga. Un paraje natural en la capital de la Costa del Sol, donde su familia tenía un pequeño terreno al que David solía acudir para hacer senderismo por la zona y para coger algunas algarrobas que después vendía para así poder pagarse algún capricho. Era un lugar apartado, sin casas, sin carreteras cerca, donde David no solía coincidir con nadie cuando daba sus largas caminatas. Pero aquella vez fue diferente. Mientras caminaba por el monte, el joven se cruzó con un hombre, armado con una escopeta y con mal aspecto. Para mostrar un gesto de amabilidad a aquel extraño, él le ofreció un poco de agua y mantuvo una breve conversación. Aquel encuentro le inquietó, tanto que llamó a su padre para contárselo, tanto que lo comentó con sus amigos en un grupo de WhatsApp. Fue su última llamada y fue su último mensaje. Nadie más, ni su familia ni sus amigos, volvieron a saber más de él en las siguientes horas. Preocupados porque David no volvía a casa, sus padres dieron aviso a la Policía Nacional, que organizó una batida en plena noche, linternas en mano, buscando algunas pistas sobre el paradero del joven. Los agentes pensaban que habría sufrido un accidente y que en el mejor de los casos estaría malherido en algún lugar de los Montes de Málaga. Pero la realidad tiró por tierra aquella hipótesis en cuestión de horas. A la mañana siguiente, ya era martes 30 de agosto, era localizado el cadáver de David. Tenía disparos en la cabeza y en el cuello. Fue asesinado de un tiro por la espalda y después rematado en el suelo. ¿Quién podía querer acabar con la vida de aquel joven? Un estudiante ejemplar, un chaval amable, tan querido por todos sus amigos. La respuesta llegaría casi 2 años después. Como has podido observar, hoy abrimos un expediente de la crónica negra española más reciente. El caso de la muerte de un joven malagueño en el verano de 2022 a manos de un hombre que fue identificado gracias al empeño y al tesón del Cuerpo Nacional de Policía. Ese hombre se llama José Jurado Montilla, alias Dinamita Montilla. Era un viejo conocido de las autoridades y de la justicia. Para ayudarme a montar este expediente quiero saludar a mi querido compañero Juan Cano. Él es periodista de Diario Sur del Grupo Vocento en Málaga. Él fue quien firmó la exclusiva sobre la detención del presunto asesino del joven David casi 2 años después de su muerte. Querido Juan, muy buenas noches y bienvenido a casa. Hola Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches, un placer siempre. José Jurado Montilla, al que me referí hace un momento como un viejo conocido de la policía por su historial delictivo. Este hombre, que hoy tiene 62 años, fue condenado a 123 años de cárcel por 4 homicidios en la provincia de Málaga en la década de los 80. ¿Quiénes fueron sus primeras víctimas? Pues sus primeras víctimas, Adolfo, fueron un vecino de la barriada de Puerto de la Torre, que tenía una pequeña finca en la zona de Almojía. Posteriormente se le condenó también por las muertes de 2 turistas, un inglés y otro alemán, en la zona del Chorro. Y la cuarta y última víctima era otro vecino de la zona de Campanillas, que curiosamente había sido chofer del cantador Juanito Valderrama. Esos 4 crímenes se cometen entre 1985 y 1987. Las circunstancias, el modus operandi de cada uno de los casos es completamente distinto, aunque la Guardia Civil en este caso sí que consiguió encontrar un nexo común y a través de diferentes pruebas relacionaron a José Jurado Montilla, que ya tenía un historial delictivo a su espalda, lo relacionaron con esos 4 casos. Él
nunca reconoció 3 de ellos, pero el primero, el del vecino de Puerto de la Torre, sí lo confesó. Cuando este individuo salió de prisión, no me extraña, tuviste la oportunidad y la aprovechaste para entrevistarle. ¿Cómo recuerdas aquel encuentro? Bueno, fue una casualidad porque se presentó en la puerta del periódico pensando que no sabíamos de su pasado, ¿no? En este caso yo ya llevaba más de 10 años dedicándome a la crónica de tribunales y sucesos y había oído hablar del caso de José Jurado Montilla. Cuando se presenta en la puerta del periódico lo hace un tanto desubicado, dice que ha salido de prisión después de 28 años y que no le quedaban asideros, ¿no? en sociales, no tenía dónde ir. El único contacto con su familia, la única que había mantenido contacto con él era su madre y falleció en 2007. Y había pasado su primera noche debajo de un puente y lo segundo que hizo fue acercarse allá al periódico. Digo que él pensaba que no habíamos oído hablar de él, pero cuando me llamaron de recepción y pronunciaron su nombre, yo sí sabía de quién estábamos hablando. Bajé a recibirlo y me dijo simplemente pues que quería hablar con alguien y que quería contar su historia. Y me sorprendió eso. Él insistía que él ya había pagado por esos 4 crímenes, que no tenía mucho sentido no reconocerlo, pero solo confesaba el primero. Los otros 3 decía que no lo había cometido él. Por esos 4 crímenes, este individuo fue condenado a 123 años de prisión. Pero salió de la cárcel en 2013 tras pasar 28 años entre rejas. ¿Y esto cómo es posible? La respuesta la tiene Ángela Casals. Es profesora de Derecho Penal de la Universidad CEU San Pablo. Nadie se encuentra encerrado con el antiguo código más de 30 años. Con el actual llegamos a esos 40 años de cumplimiento efectivo. Nos parecemos a Europa y para mí el Código Penal español es uno de los códigos más duros de toda Europa, con esa pena de prisión permanente revisable que en nada se parece al ergástulo italiano, que en nada se parece a la pena perpetua que tiene Alemania, por ejemplo, que la revisión es obligatoria a los 15. Por lo tanto, sí que tenemos un código duro. Código penal duro. La sentencia, la condena, 123 años de prisión, a los 28 a la calle. Vamos a dejar de lado, Juan, por un momento la historia de este delincuente para hablar de la historia del joven David. En verano de 2022, él salió a hacer senderismo por una zona que conocía muy bien, los Montes de Málaga. Este es un paraje natural maravilloso a los alrededores de nuestra ciudad, donde sus padres tienen una finca. Bueno, al ver que el joven no regresaba, sus padres dieron la voz de alarma. Juan, ¿cómo fueron las horas siguientes? Pues mira, Adolfo, las horas siguientes fueron tremendamente angustiosas para la familia, que sabía que David no podía ausentarse de ese modo y no lograban contactar con él. Llaman a la policía, se acercan allí también a intentar localizarlo en una pequeña casa de apero y tienen una finca. Y él, bueno, como bien explicabais, pues se dedicaba a coger no solo las algarrobas de su finca, sino también las de las casas colindantes, las fincas colindantes, y se sacaba un dinero. No acostumbraba a tener ese comportamiento, por tanto, para la familia era evidente que algo le había pasado. Y la tragedia se confirmó a la mañana siguiente cuando fue su propia familia la que localizó primero el coche de David en la zona y luego en un pequeño talud su cadáver. A partir de ahí empezó la maquinaria de la investigación policial que ha sido tremendamente compleja. El cadáver de David, como bien decías, fue hallado por la familia con disparos en la cabeza y en el cuello. Juan, ¿qué pistas manejaba la Policía Nacional para iniciar aquella investigación? ¿Por dónde empezaron a trabajar? Empezaron a trabajar por las conversaciones que él mantuvo, por una parte con su padre y por otra parte con su grupo de amigos. Es decir, la primera pista que podían encontrar estaba ahí. Y ahí lo que se decía era que se había encontrado, él le contaba a su padre que se había topado con un cazador al llegar allí a la finca y que no le gustó la pinta. Decía que tenía pinta de una persona mayor, con mal aspecto, y que en la breve conversación que mantuvieron le dijo que este individuo le dijo que había salido a matar a los zorros porque se le comían a las gallinas. Esta frase luego acabó adquiriendo un protagonismo importante en la investigación. Él tiene una breve conversación con él, se preguntan mutuamente qué hacen por allí
Este individuo también le pregunta si es que le gusta hacer fotos, algo que luego a la policía también le llamó la atención. David le dijo que no, que era uno de los propietarios de la finca y que estaba cogiendo algarrobas porque últimamente además le estaban robando. Y ahí se corta la comunicación. Le dice incluso a su amigo en esa otra conversación que tenía miedo. Le dice que no le gustaba la situación. Se corta súbitamente esa comunicación y la policía empieza a rastrear el entorno de los cazadores. Tomaron declaración a decenas de cazadores y a todos los propietarios de las fincas colindantes por si daban con alguno que tuviese, en este caso, algún corral o que tuviera gallina y que pudiera haber salido a cazar zorros, como había dicho su interlocutor. Los investigadores se dieron contra un muro, porque el crimen tuvo lugar en mitad del monte. No había testigos, no había imágenes de cámaras de seguridad en la zona. Era como buscar una aguja en un pajar. Los investigadores estaban casi en un callejón sin salida, con muy pocos hilos de los que tirar y sin resultados concluyentes. Entonces, Juan, ¿por qué no se dieron por vencidos y dejaron la muerte de David en el cajón de casos sin resolver? Bueno, porque no lo hacen nunca. Los agentes del grupo de homicidios tienen esa máxima, ¿no? En ningún caso se olvida y además tienen una relación especialmente estrecha con la familia, que confió siempre en los investigadores. Si nos damos cuenta, la familia jamás en todo este tiempo ha hecho ninguna manifestación públicamente ni han aparecido en ningún medio de comunicación porque seguían confiando en que el grupo de homicidios podía llegar hasta el presunto autor del crimen. Y así ocurrió. Ha sido, como decíamos, una investigación difícil por, como estabas diciendo, la ausencia absoluta de testigos, de pruebas de cámara. Hicieron un mapa de la cobertura de las antenas de telefonía, se toparon con que la autovía estaba muy cerca y que además era operación retorno y les complicó muchísimo la vida. Es decir, desde el punto de vista técnico fue muy, muy, muy difícil avanzar en esa investigación y al final fue fruto de una casualidad. En la investigación policial por la muerte de aquel joven en los montes de Málaga, había dos datos clave. Uno, lo que David había contado por teléfono horas antes de morir sobre su encuentro con un cazador armado. Y el otro, el ADN que se encontró en la cremallera de su mochila, que podría pertenecer al asesino. Era la única información que tenían para poder avanzar. Y yo me pregunto, Juan, ¿cómo trabajaron los investigadores con ese perfil genético para llegar al asesino? Pues te decía, Adolfo, precisamente que fue una casualidad porque lo chequearon una primera vez. En cuanto lo encontraron, era un resto de ADN que a su vez contenía una mezcla de dos perfiles distintos. Uno de esos perfiles era de David y el otro de una persona sin identificar. Se metió ese ADN que no estaba completo en la base de datos y no apareció ninguna coincidencia. Es decir, si pertenecía a un delincuente, no estaba fichado, su ADN no estaba todavía en la base de datos. ¿Qué es lo que hacen? Al ver que esa vía de investigación no da resultados, la aparcan, siguen trabajando en otras gestiones, como por ejemplo identificar y entrevistarse con todos los cazadores que solían ir por la zona, y al cabo de año y medio, después de no obtener ningún resultado en ese camino, vuelven otra vez al ADN. Y vuelven al ADN, pero de una manera singular. Individualizan solamente el cromosoma Y del ADN para centrarse en la vía paterna. Como no tenían un ADN completo, tienen que quedarse con una parte. Y fue de ese modo cómo llegaron hasta un nombre, una persona que en este caso sí compartía parte de ese código genético con el autor o con el propietario de esa huella, pero no era él directamente, sino un familiar. Fíjate que aquí hay otro giro, otra vuelta de tuerca en la investigación. Ese propietario, esa persona que habían logrado identificar con parte del código genético, encima había cambiado de nombre. Se tuvieron que ir al registro civil, localizar, identificar el nombre original, y a partir de ahí fue como se centraron en el apellido Jurado. Esa fue la forma de obtener ese apellido y trazaron un árbol genealógico de 150 años. Se remontaron hasta 1871. Por fin la policía tenía un nombre: José Jurado Montilla, sospechoso de la muerte del joven David en los montes de Málaga. Un hombre que ya había sido condenado por otros 4 homicidios. ¿Cómo fue el arresto? ¿Cómo dieron con él? Ahí tuvieron, Adolfo, una ventaja, y es que este hombre, después de salir de la cárcel, fíjate que en esa entrevista que yo mantuve con él en la puerta del periódico, me decía que
cuando entró ni siquiera había teléfonos móviles, no le costó adaptarse a las nuevas tecnologías y era un usuario muy, muy activo de TikTok, de la red social TikTok. Ahí iba colgando permanentemente vídeos y fotos de los sitios donde estaba, de los parajes. Ahí cobra sentido esa pregunta que hacía David de ¿qué estás haciendo aquí? Hacer fotos para la policía. Era algo que podía preguntar otra persona que tuviese esa costumbre, ¿no? La de tomar imágenes cuando se encontraba en un paraje natural. Y esos vídeos, esa secuencia de imágenes que iba colgando en la red social también sirvió para situarlo en las horas previas a su detención. Supieron que estaba en la zona de Madrid y que de ahí se desplazó a Extremadura. Te digo que la situación ahí en ese último momento fue tensa porque estaba ya tan solo 3 kilómetros de la frontera con Portugal y eso de algún modo también podía haber dificultado la detención. Acaban arrestándolo en un bar donde él se graba un vídeo diciendo pues, que había conocido a un par de personas de la localidad donde estaba y bueno, lo ponen a disposición judicial prácticamente en 48 horas. Yo leía, he seguido el minuto a minuto de tus magníficas crónicas en el Diario Sur, que estamos ante un asesino oportunista o pragmático. ¿De qué perfil de asesino estamos hablando en tu opinión, Juan? Pues mira, tenemos que establecer primero la lógica presunción, hay que ver qué determina en este caso el juzgado, pero partiendo de la base de su modus operandi y de los casos por los que había sido condenado y la ausencia de una motivación psicológica, no lo digo yo, lo dicen expertos en criminología, podría tratarse de un tipo oportunista, alguien que no necesariamente tiene un patrón de conducta ni una periodicidad en sus crímenes, sino que simplemente se cometen pues, porque en un momento determinado se dan las circunstancias y esa persona puede estar en el momento inoportuno y le puede pues, simplemente estorbar o puede dificultar alguno de sus planes. Y fíjate que aquí también hay un nexo de unión que yo creo que termina de cerrar el círculo respecto a el primer crimen por el que fue condenado, el que sí reconoce haber cometido, el de ese vecino de Puerto de la Torre. En la entrevista que yo mantuve con él en 2013 me contó que había salido de casa con una escopeta porque trataba de dar muerte a los zorros que se están comiendo las gallinas de su madre. Ahí encontraron otro nexo de unión con el caso de David. El sospechoso del crimen de los Montes de Málaga es un criminal reincidente. Ya cumplió condena por 4 homicidios, como te hemos contado, ahora se le atribuye un 5º asesinato. El hecho de ser reincidente le abocaría a una pena mayor si es condenado por el asesinato del joven David, responde la experta en Derecho Penal, Ángela Casals. La reincidencia lo que va a provocar es un aumento de la pena final que tenga en sentencia. Eso es una evidencia. La reincidencia va a provocar que esté más tiempo en prisión. Otra pregunta que nos hacemos. Ante un criminal reincidente por asesinato, ¿cabría la petición de prisión permanente revisable? No quiere decir que vaya a ser condenado por la prisión permanente revisable porque esta está dentro de un numerus clausus de delitos específicos. Dentro de ellos ese asesinato hiperagravado, jefe de Estado, le matar al rey o reina de este país o la princesa de Asturias, también por temas de genocidio, lesa humanidad o incluso en algunos casos de terrorismo, pero en principio, con los datos que tenemos, no estaría orientado hacia una prisión permanente revisable. El sospechoso encarcelado tras su detención negó la autoría del crimen de David en su declaración en el juzgado que instruye el caso. Juan, para terminar, en paralelo al caso de la muerte de David, al sospechoso se le está investigando por la desaparición de una mujer sevillana en Gandía, provincia de Valencia, el verano pasado. ¿Por qué se sospecha que puede estar relacionado con la desaparición de esa mujer? Pues esta parte también es muy curiosa. Se sospecha que pueda tener algún tipo de relación porque él mismo llama, en este caso, a la madre de esta mujer, de Esther Estepa, para contarles que había estado con ella los días previos a su desaparición. Le dice que, bueno, que en esas fechas anteriores compartieron parte de un viaje juntos, estuvieron unos 20 días juntos y que, bueno, le extrañaba mucho que Esther desapareciera de ese modo, le dice incluso que era muy confiada. Él se mostraba muy preocupado por el paradero en este caso de Esther. Y claro, lo llamativo, lo que llamó mucho la atención a los investigadores fue, por una parte, su pasado, ¿no? Este perfil criminal, y por otra parte que fue, si no la última, una de las últimas personas que vio a Esther.
Así que sí, la policía lo ha interrogado en varias ocasiones, esa vía de investigación sigue abierta, pero de momento no han conseguido avanzar. Donde quiera que estés, y desde luego tienes la suerte de vivir en Málaga, puedes seguir las crónicas de Juan Cano en Diario Sur, pero en cualquier parte del mundo a través de diariosur.es puedes localizar su trabajo. Querido Juan, gracias por atenderme, ha sido muy amable, gracias. A tu disposición siempre, Adolfo. Un abrazo muy fuerte. Gracias. José Jurado Montilla, alias Dinamita Montilla. Así suena el presunto asesino. Ahora me voy a dar una duchita y tal, para darme una vuelta ahí por Badajoz y tomar algunos vídeos, algunas fotos. He estado mirando todos los precios de los hoteles y la verdad que son caros, y esto es lo más baratito que he encontrado. José Jurado Montilla, condenado por 4 muertes en la provincia de Málaga entre 1985 y 1987, vuelve a estar en prisión como sospechoso de la muerte de David, un chaval de 21 años que tuvo la mala fortuna de cruzarse con él un día cualquiera, uno de tantos días que acudía a pasear por un paraje natural, los Montes de Málaga. Boletín de noticias. Enseguida continuamos aquí en la noche de Arjona. Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado. Nights are grey, my heart is still your place, babe. Guess I'll still feel the same. No, you can't stand my face. Some scars you can't erase, babe. Guess you still feel the same. Well, I'll take all the vitriol, but not the thought of you moving on. 'Cause I'm not ready to find out you know how to forget me. I'd rather hear how much you regret me and pray to God that you never met me, then forget me. Oh, I hate to know I made you cry, but love to know I crossed your mind, babe. Oh, even after all it still wrecked me to find out you know how to forget me. Even after all this time, I'm not ready to let you forgive me, to let you forgive me, to let you for. Oh, I'm not ready to let you forgive me, to let you forgive me, to let you for. I'm not ready to let you forgive me, to let you forgive me, to let you for. Oh, I'm not ready to let you forgive me, to let you forgive me, to let you. 'Cause I'm ready to find out you know how to forget me. I'd rather hear how much you regret me and pray to God that you never met me, then forget me. Oh, I hate to know I made you cry, but love to know I crossed your mind, babe. Oh, even after all it still wrecked me to find out you know how to forget me.
Son las 2, la 1 en